Nuevamente les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. El Sagrado Libro nos habla a cada uno de nosotros y para hacerlo yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 9 al 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13, dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan, capítulo 1 y versículos 9 al 13. Densas palabras que nosotros tenemos plasmadas en esta porción bíblica, en esta introducción al gran libro de Juan. Como muchos lo han llamado, un gran místico, aquel que podía interpretar tal vez mejor que sus condiscípulos la vida y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, y a través de su palabra, precisamente en esto, la palabra del Señor, nos dice que Juan era el discípulo amado. Era parte de los 3 discípulos que continuamente se encontraban con Jesús y que los llamaba a la comunión íntima en muchos momentos. En la gran transfiguración, Juan, juntamente con Pedro y Santiago, fueron los apóstoles que contemplaron las maravillas de Jesús. Y por el estilo, era el apóstol que mejor se avenía en muchos aspectos al conocimiento del Señor Jesús. Incluso nos dice la Biblia que en la última cena, quien se recostaba en el pecho de Jesús era precisamente Juan. Ya los demás apóstoles habían escrito sus evangelios. Faltaba una interpretación espiritual, una interpretación acabada en un momento dado de la divinidad de Jesús. Y entonces el apóstol Juan, escribiendo su evangelio, después de que ya los demás habían escrito los suyos, nos manifiesta exactamente lo que nosotros tenemos descrito. Y muchos lo han llamado, es como si fuera el lugar santísimo del templo. Es decir, el apóstol Juan estaba capacitado, igual los demás apóstoles, pero más en su personalidad y en la intimidad con Jesús. Disfrutó de su compañía y al mismo tiempo él, después de, podemos decirlo así, de reflexionar en todo lo que él había contemplado con sus propios ojos, la gloria de Jesús, pudo él plasmar en este evangelio lo que nosotros tenemos de Jesús. En la introducción nos habla de lo que posteriormente va a tratar y va a desglosar en muchos aspectos de lo relacionado con Jesús y su divinidad. Ahora bien, y en esta ocasión, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, vamos a hablar
Y podremos ponerle como título, como tema en ese sentido, lo que podríamos llamar la decisión de Dios. La decisión de Dios. ¿Por qué nosotros le podemos poner de esa manera? ¿Y por qué vamos a tratar precisamente acerca de esto, basados en estos versículos? Porque nosotros podemos concluir y podemos ver de que en realidad, después de diferentes circunstancias y situaciones, podemos decirlo así, que se llega a la conclusión de que Dios entonces toma una decisión. Y por eso es que vamos nosotros a llamarle la decisión de Dios. Ahora bien, vamos nosotros ahí poco a poco, dentro de lo que cabe, a ver el por qué el Señor toma esta decisión. Primero tenemos la tragedia del mundo. La tragedia del mundo lo tenemos descrito en los versículos 9 y 10. Y dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa fue su gran tragedia. La luz que alumbra a todo hombre, aquel que le da el razonamiento, aquel que en realidad le da el espíritu y sopló en él espíritu de vida, aquel que en realidad le da al hombre todo lo que el hombre posee, porque el hombre no tiene nada de sí mismo, sino que Dios es el que se lo da. Esa luz que realmente alumbra, esa luz que en realidad esclarece el entendimiento de los hombres, venía a este mundo. Pero no solamente eso, sino que se encontraba en este mundo. Ahora bien, como aquí mismo nos lo describe, el mundo fue hecho por él. Porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, pero en este evangelio nos dice que nada de lo que fue hecho, nada se hizo sin él. Todo lo hizo el Señor Jesús. Todo. Ahora bien, este mundo fue hecho por él. Y no solamente eso, sino que aparte de todo eso, lo alumbra, le da luz, para que el hombre pueda guiarse y dirigirse, para que el hombre pueda realizar todas sus actividades. La fuerza motriz, la fuerza que le da al hombre para moverse, y todo lo que él posee en un momento dado, es dado por el Señor. Bien, pues este mundo no le conoció. Increíble de que el Señor vino, el creador del universo, incluso manifestando sus credenciales y todas las acciones, y en su misma naturaleza manifestó exactamente quién era, pero el mundo no le conoció. Y esa es la gran tragedia del hombre todavía hoy. El mundo no le conoce. No conoce al Señor. No conoce a Jesús. Se deja llevar por pensamientos y por imaginaciones del propio hombre. Y el hombre se ha inventado su propio Dios. De tal manera que al hombre mismo le presentan cosas imaginativas de su propia mente, y entonces le dice: este es tu Dios, ajeno totalmente a lo que el Señor es. El mundo no le conoce.
Y esta es su gran tragedia. Esto es lamentable, increíblemente lamentable, porque sigue empecinado en sus propios razonamientos, en sus propias conclusiones, alejado totalmente del concepto verdadero y que nosotros tenemos plasmado en la palabra del Señor. Pero el hombre sigue sin conocerlo. He ahí exactamente el drama del hombre. Nosotros, mis amigos y mis hermanos, somos responsables de conocer al Señor, de conocerle verdaderamente. Y en ese sentido, ser diferentes del mundo. Diferentes. Porque aquel que conoce al Señor, aquel que conoce a Dios, es totalmente diferente, se vuelve totalmente diferente al mundo. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Él mismo oró y dijo: no te ruego por el mundo, sino por ellos que están en el mundo, por los que creen en mí. En otras palabras, entonces, no somos del mundo, porque el mundo no conoce al Señor. El mundo sigue engañado, engatusado, embaucado por conceptos del mismo hombre. Y entonces nos dice el apóstol Juan: el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto viene a recalcar el hecho de que en realidad el hombre está totalmente desviado de Dios. Se ha alejado de Dios. Desde el huerto del Edén, el hombre se alejó de Dios. Y como se alejó de Dios, comenzó él a inventar sus propias imaginaciones y comenzó a inventar a Dios. Como dice la Biblia, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron el concepto de Dios en concepto del hombre. Y he aquí que no le conocen. Y en ese sentido, comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, dice el apóstol Juan, este mundo, el cual había sido creado y fue creado por Dios, este mundo no le conoció. ¿Se dan cuenta? Y entonces sigue. Aparte de que no le conoció, en segundo lugar, tenemos una ingratitud perversa. Una ingratitud perversa. Versículo 11. Versículo 11. Dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Se dan cuenta? Lo terrible del caso. A lo suyo vino. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es suyo, le pertenece. Pero no solamente eso. El pueblo de Israel, de manera, podemos decirlo así, especial, era de Dios. Había elegido a Abraham, lo escogió, lo eligió y lo puso para que en su simiente fueran benditas todas las naciones. Bien, el pueblo que surgió de ahí, el pueblo de Israel. Este pueblo era de manera especial de Dios.
del Señor. Bien, pues los suyos no le recibieron. ¡Qué ingratitud más perversa! No por ignorancia, no. Porque el mismo Señor Jesucristo les dice, si yo no hubiese venido no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa por su pecado. Porque ya vieron, ya escucharon. Ya estuve, dijo el Señor Jesús, entre ellos. Por lo tanto no tienen excusa. Pues bien, ese pueblo no le recibió. Eso significa entonces que si nosotros emulamos a ese mundo, estamos cometiendo la misma perversidad que cometieron su pueblo, que era su pueblo, y el mundo que le rodeaba también. O sea que a lo suyo, nosotros le pertenecíamos al Señor, pero nos rebelamos contra Él. Y entonces no le recibieron. Y no le recibimos. Y en ese sentido, podemos decirlo así, que en realidad una gran ingratitud de parte nuestra se manifestó. ¿En qué sentido? Simplemente en que no lo recibimos. Ahora bien, pero lo más vil y lo más perverso fue que lo crucificamos. Al dueño de este mundo, al dueño de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente se cumplió en nosotros la parábola que el mismo Señor Jesucristo dijo. No queremos que éste reine sobre nosotros. No lo queremos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue rechazarlo, vilipendiarlo y crucificarlo. Después de haberlo escarnecido y aún en la cruz, nos burlamos de él. Si es hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Ven ustedes? El mundo, los suyos, no le recibieron. Le rechazaron. Y mis amigos y mis hermanos, lamentablemente, seguimos cometiendo exactamente el mismo pecado. ¿Quién se ocupa del Señor Jesús? Nadie. Nadie se ocupa de Él. Nos ocupamos de otras cosas totalmente diferentes. Pero nadie indaga. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Nadie se preocupa por eso. Todos, como en la parábola también del Señor Jesús, todos nos ocupamos de nuestros negocios. Y vamos a probar nuestras yuntas de bueyes. Y vamos a ver las haciendas que compramos. Y vamos nosotros a observar los ranchos también que tenemos. Son nuestros quehaceres. Son nuestros intereses. Y el Señor Jesús simplemente lo rechazamos. Lo mencionamos. Pero lo mencionamos. Nada más de pasada. Y ya. Y entonces dice la Biblia, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? En tercer lugar, la decisión de Dios. Entonces, esto dio lugar a que el Señor tomara una decisión sumamente importante. ¿Y cuál fue su decisión? Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la gran decisión de Dios. Ah, muy bien, dijo el Señor. ¿Me rechazan? ¿No me reciben? ¿No quieren nada conmigo? Perfecto. De ahora en adelante, dijo el Señor,
a todos los que me reciban, a todos los que crean en mi nombre, a esos solamente les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús en realidad está haciendo una división entre el mundo y sus hijos. De ahora en adelante, solamente serán mis hijos. Los demás son criaturas mías, son criaturas, son creación de Dios, pero nada más, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que le reciben. Ahora bien, y es interesante notar, y esto es de suma importancia, que solamente los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mis amigos y mis hermanos, de un nombre no podemos formarnos una imagen, para nada. ¿Qué imagen nosotros vamos a formarnos de un nombre? El nombre es Jesucristo. El nombre es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces, solamente los que creen en su nombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nombre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en Él es condenado. Y he aquí, precisamente, la decisión que el Señor tomó con base al hecho de que el mundo le rechazó. Todos le rechazamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, muy bien. Entonces, ¿cuál es la única forma ahora de ser hijos de Dios? Creyendo en Jesucristo, creyendo en su nombre. Pero tenemos que recibirle, más a todos los que le recibieron. Tenemos que recibirle, abrir nuestro corazón y recibir a Cristo en nuestras vidas, para que nosotros, al recibirle, creemos en su nombre. Y ese nombre nos brinda salvación y vida eterna. Y nosotros, mis amigos y mis hermanos, le damos gracias a Dios precisamente porque en Él, en su nombre, tenemos vida eterna. En el momento en que nosotros le recibimos, en el momento en que nosotros nos decidimos por creer en su nombre, en esos momentos nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. No antes, no después, no, en el momento en que le recibimos. Y en esto tenemos que ser claros, porque la Biblia es clara, porque la palabra del Señor nos la enseña y nos dice textualmente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nada más, a ellos, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso en la carta del apóstol Juan, el mismo Juan, escribiéndoles a los creyentes les decía, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. No nos conoce. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y en ese sentido, entonces, nosotros nos constituimos en hijos de Dios. Solamente estas personas pueden gloriarse en Jesucristo porque son hijos de Dios, no por obras, no por lo que puedan inventar, no, sino porque creen en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, mis amigos y mis hermanos, necesitamos nosotros tomar una decisión, y esa decisión es de recibirle en nuestro corazón y creer en su nombre. Y si creemos con el corazón y confesamos con su boca,
con nuestra boca somos salvos. Somos salvos y tenemos vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo, nuestro Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.